vamos a empezar con una pequeña introducción. Lo que voy a hacer es hablar de algunos conceptos simbólicos que ha tenido la luz, porque claro, la luz es un fenómeno que está ahí, pero la historia del arte es una cosa, como igual que la historia, que cambia todo el tiempo, porque en cada época, y eso es algo que ahora, y supongo que siempre se ha olvidado, nosotros nos creemos siempre el ombligo del mundo. Es decir, pensamos que ahora estamos en una época de verdadero conocimiento y que los demás, pues que se equivocaban, pobrecitos, porque eran tontos. Entonces, no tenemos en cuenta que la forma de entender el mundo y la forma de entender la vida ha ido cambiando, que las cosas, los símbolos, los edificios, todo tenía un significado diferente y que se ha llamado arte a lo largo de los siglos a cosas que no son a las que ahora llamamos arte, que ahora llamamos arte a la suma de todas esas cosas más lo que es ahora arte. De manera que ahora contemplamos como objetos o hechos artísticos cosas que hace 200 años a nadie se le ocurriría. De manera que el enfoque actualista, digamos, que siempre es un enfoque erróneo. Lo más difícil es ponernos, tratar de encontrar, y para eso está la historia, que nos da las posibilidades de conocer cómo se pensaba, cómo era la visión que se tenía de las cosas. Y en eso, la idea de la luz, por lo menos en la pintura, yo voy a hablar un poco sobre todo centrado en pintura, pero también en arquitectura, ya que el nexo con Gaudí, eso me obliga. En la pintura la luz ha tenido distintos significados. Entonces voy a poner primero unas imágenes para meterme en esa idea de el simbolismo de la luz. He puesto aquí esta imagen de este Casimir Malevich, de este blanco sobre blanco, porque aunque no... objetivamente, pues puede parecer que no tiene mucho que ver, sería como un punto de partida o un punto de llegada, o las dos cosas, sobre la idea de lo que es la luz en estado puro, es decir, la máxima luz, una luz que lo borra todo, una luz que hace que no se vea nada, porque la cosa va a ir por ahí, porque la luz es una metáfora del conocimiento, entre otras cosas. Es decir, luz y taquígrafos, se ha dicho siempre, apliquemos luz sobre esto, ¿vale? Pero ¿cuánta luz? Si aplico mucha luz, no veo nada, solamente veo, pues como yo ahora, que tengo un foco en la cara y que no os veo. No aprovechéis para marcharos. Pero la modulación de esa luz da lugar ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué da lugar la modulación de la luz? A las sombras, claro, muy bien. A las sombras. Eso es el pensamiento. Eso es la filosofía y de eso, sobre eso quiero hacer pivotar esta pequeña charla. Vamos allá. Definir el problema, el significado simbólico de la luz. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo a través de algunas obras. No sé si son las más adecuadas, luego pensaba que podría haber puesto más, pero me ponía a poner obras y al final se me iba toda la conferencia en la introducción. En el principio... Y estoy hablando, no me he ido a la antigüedad. Las primeras imágenes que he puesto son de la Edad Media y creo que tiene sentido hacerlo así porque estamos hablando, yo voy a hablarlo sobre todo dentro de más o menos una cultura cristiana. Unas primeras imágenes, en este caso una representación bizantina con un fondo dorado. En un principio, la luz, la representación de la luz, de lo luminoso, podríamos decir, se hace de una forma absolutamente simbólica. La pintura medieval se parece un poco a la pintura, a los dibujos de los niños, en el sentido en el que es esquemática, es muy descriptiva y desde luego está llena de referencias de metáforas o de significados. En este caso, en la pintura medieval, el fondo dorado, el oro, representa lo celestial, es decir, aquello que no pertenece al mundo real, aquello que no pertenece al mundo de las cosas, con lo cual ya empezamos a seguir matizando esa idea platónica de que, bueno, que el neoplatonismo en la Edad Media es muy importante, de que existe un mundo de las ideas y un mundo de las cosas, es decir, un mundo perfecto,
Para Platón, el mundo verdadero es el mundo perfecto porque es el mundo de los conceptos. Todos conocemos el mito de la caverna o las ideas que desgrana Platón pues sobre la idea de la cama, que luego lo veremos a través de una obra de arte conceptual de Joseph Kosuth. Pero en un principio la representación se diferencia el espacio sagrado del espacio real mediante el oro. Es decir, el oro es aquello que no pertenece a este mundo, aquello que no son cosas, aquello que no es el mundo de lo tangible. Si avanzamos en el tiempo y llegamos ya digo que he tenido que escoger así un poco obras muy representativas, este maravilloso, lo voy a decir otra vez, maravilloso, pintura de Roger van der Weyden, que se encuentra en el Museo del Prado, como sabéis, merece la pena, y habría que ir una vez por semana. Es una de las piezas más delicadas y más hermosas, y vemos que todavía, aunque es una Edad Media más avanzada, ya casi entroncando con un Renacimiento, posee algunos elementos medievales. Y fijaros que el fondo sigue siendo dorado, sigue siendo como una especie de solución arquitectónica con un fondo dorado que sigue recordándonos que esa escena pertenece a un mundo más celestial que al nuestro. Sin embargo, ahí en esta pintura la diferencia con la anterior es una notable incursión en un realismo, es decir, las figuras están iluminadas de una forma mucho más cercana a la experiencia, es decir, más como se iluminan las cosas, de una forma más realista. Hay un giro en el pensamiento religioso y en el pensamiento en general que empieza a autorizar la representación de lo real, la representación fidedigna de los detalles, aunque siguen siendo figuras idealizadas, empieza a valorarse que la representación de lo real no solamente no es pecaminosa, sino que ayuda, estimula, es un estímulo para la fe. De manera que así nos encontramos entre dos aguas, y el que marca más esta diferencia es Giotto di Bondone, aclamado, aunque en realidad la cosa empieza antes, con Cimabue y otros, pero se considera uno de los primeros artistas modernos en el sentido de que para Giotto la representación de lo real frente a lo simbólico es muy importante. Pero hay un vínculo ahí, hay una metáfora ahí que es muy bonita, y he puesto ahí una O, es una O, recomiendo un libro precioso de Selena Romano, la mejor especialista en Giotto de Italia, y a la que recuperé, a la que conocí después de leer Una habitación con vistas, la novela maravillosa que tiene muchas escenas en las que, bueno, estoy pensando en la peli y en la novela, que tiene muchas referencias a Giotto, y es la historia esta que cuenta Vasari también, de una O es una O. Es decir, no sé si conocéis, supongo que sí conocéis la historia, Giotto ya es uno de los primeros artistas que se conocen, que se sabe quién es, que ya tiene fama, y el Papa envía un emisario para hablar con Giotto y que le muestre la calidad de sus trabajos. Y Giotto se dirige a una hoja, una superficie, y con la mano traza un círculo perfecto y le dice: llévale esto al Papa. El emisario del Papa, que no era persona instruida, se ofende, piensa: este hombre se está burlando del Papa. Pero cuando el emisario le lleva el dibujo al Papa, el Papa y su corte, que sí eran hombres renacentistas, entiende perfectamente que la destreza con la que ha sido capaz de trazar, es decir, que esa O es mucho más que una O. Yo a veces he dado muchos años clase en un colegio, y en geometría yo seguía haciendo el círculo y sigue funcionando, o sea, los alumnos se quedaban alucinados. Es la demostración de que el arte no solamente es un conjunto de destrezas, sino que además está lo que Heidegger diría que es lo otro.
es decir, aquello que tiene el arte, aquello que está dentro de la obra y que supera las habilidades técnicas del artista, es decir, que nos va llevando hacia la idea de que la obra de arte es una representación de algo, pero además es algo que hace alusión a otra cosa, es decir, que es un símbolo, que una de las lecturas es que esa obra de arte es una especie de alegoría, quizás sería la palabra, es un signo que no llega a llenarse de contenido. Y empieza con Giotto, que empieza a atribuirle a las obras, a sus personajes, unas cualidades expresivas, casi teatrales, es decir, en sus viñetas. Esta es de Asís, que aunque hay muchas dudas actualmente sobre la autenticidad plena de Asís, de Giotto en Asís, pues yo creo que responde perfectamente al modelo de Giotto, en el cual las figuras están haciendo algo y eso nos permite leer la imagen mediante una especie de coreografía o de actuación. Es decir, las obras se van llenando de contenido y se va avanzando hacia un cierto realismo, porque se entiende que ese realismo nos ayuda a penetrar, a comprender la esencia del mensaje artístico. Si llegamos ya a un renacimiento pleno, incluso a un manierismo, la forma de iluminar que tiene Miguel Ángel, si bien ya hemos llegado a un realismo y a un gran naturalismo, fijaros que, aunque ahora mismo en la mesa estamos César y yo, que somos dos titanes, no llegamos al aspecto físico que tiene la obra de Miguel Ángel. Es decir, Miguel Ángel no pinta del natural, Miguel Ángel sigue cocinando sus grandes conocimientos en todas las materias, los cocina en su mente para luego seguir construyendo figuras idealizadas con una gran base de conocimiento en la realidad. ¿Cómo las ilumina? Como estatuas, es decir, es una iluminación totalmente antropocéntrica, no hay dudas. No hay sombras, es decir, están iluminadas pues como nosotros, con una cuidada iluminación para que no se produzca nada violento, nada abrupto, no hay dudas, es un mensaje absolutamente diáfano, el hombre es el triunfo. Sin embargo, llegamos al barroco y esa idea de que el hombre triunfante a imagen y semejanza de Dios y tal, pues que en realidad, pues hombre, usted dirá lo que quiera, pero por aquí estamos solos. O sea, estamos solos y a ese convencimiento se llega en el barroco. ¿Y cómo se llega al convencimiento de que estamos solos? Pues con las sombras. Claro, con una iluminación truculenta, teatral, con una iluminación que nos invita a las dudas, que no lo muestra todo, que deja una parte a nuestra interpretación, que nos hace sentirnos solos y un poco abandonados. El barroco, aparte de ser una época de conflictos, de pugnas entre el pensamiento de la Iglesia del Norte, que es fundamental también ahora dentro de lo que voy a contar en la charla, aparte de ser esa pugna entre el catolicismo y el protestantismo, es también una época de dudas, de sombra y yo creo que de mucho sufrimiento en el ser humano. Esto ya desembocaría en otra forma de iluminar, en otra forma de representar, también muy espiritual en el romanticismo, en particular en el romanticismo nórdico. Esto es una pintura, bueno, la anterior era de Caravaggio, esta es una pintura de Gaspar David Friedrich en la cual es la naturaleza como representación de la obra de Dios la que sustituye a los altares de la Iglesia, es decir, la naturaleza convertida en un altar y la luz de la naturaleza convertida en luz divina. Bueno, esto sería como una especie de introducción para lo que vamos a ver. Ya he dicho al principio que para entender la obra de arte tenemos que entender esos cambios de mentalidad que he resumido atropelladamente, como en un TikTok de Gombrich hecho en pocos minutos, pero esa idea, bueno, he intentado resumirla para que ahora me sirva para lo que voy a decir a continuación y para que sirva también a los ponentes que vienen después y que van a hablar del simbolismo de la luz desde un montón de aspectos, pues yo ya he dicho algunas cositas. Bueno, pongo este fotograma de una película de Robert Wiseman de 2014, que si no la habéis visto os la recomiendo, que se llama National Gallery. National Gallery es una película sobre la National Gallery de Londres. Está rodada como si fuera un documental, está muy bien hecha, es muy
muy bonita, es una delicia, tiene algunas escenas que las utilizo, o secuencias que las utilizo mucho en clase, como la reunión del director con su equipo, cuando están hablando de si es conveniente que un maratón pase por delante de la National Gallery o no, y la verdad, y el debate que se forma hacia el público, qué público tiene el arte. Pero en esta fotografía, este fotograma que me encanta, en el que sale este señor que se parece a Kenneth Branagh, pero no es Kenneth Branagh, está mirando, es una exposición que se hizo en la National Gallery sobre Leonardo da Vinci, y está mirando una de las dos versiones de la Virgen de las Rocas. Y lo bonito es que se está reflejando en el cristal, es decir, la idea de que la pintura, en este caso, la fotografía, nos está revelando una nueva parte, una imagen que no conocíamos, a lo mejor está completando la pintura de Leonardo da Vinci, porque claro, en la pintura de da Vinci lo que tenemos es un triángulo mágico en el cual lo que nos están explicando es quién es Dios, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? El ángel, Uriel, nos está mirando a nosotros. Nos está diciendo, chicos, aquí está el asunto. Y él se refleja, es decir, reflexión, que significa reflejarse, pero también significa pensamiento, especular. Espejo, pero también, es decir, todo lo que tiene que ver con imágenes y con reflejos alude también en nuestro idioma al pensamiento. Y él se está reflejando, o sea, en esa imagen, por lo mucho que nos dice de nosotros lo que podemos ver en la obra de arte. Claro, esas visiones pues, han cambiado mucho, desde esa imagen de la Contrarreforma maravillosa de Caravaggio, que es el cuadro perfecto de la Contrarreforma, de no, o sea, es que ¿cómo no me lo voy a creer si lo estoy viendo en esta pintura? Introduce tu dedo en la llaga y no seas incrédulo, pero esa función, claro, ha cambiado mucho. Pues estas fotos, a mí estas fotos me encantan, las de los orientales en Pisa, son una maravilla. Yo además tengo una colección de fotos que hago cuando voy, en las que les hago fotos a ellos, pero intento que quede desencajado, es decir, que no coincida con la torre, con lo cual queda un señor que está haciendo una cosa que no se sabe lo que es y la gente lo hace en trenecito, en familia, unos se ponen de un lado, otros de otros. O sea, he visto hasta gente subidos encima de otros. Digo, ¿esta gente a qué viene aquí? O sea, en realidad vienen a hacerse esta foto. Es decir, esta es una función del arte, esta es una función que cumple el arte hoy y que desde luego no creo que los arquitectos que diseñaron la torre estuvieran pensando en Instagram en ese momento. En el Cairo también es muy divertido porque hay gente que se va a la Esfinge y hay un sitio donde te pones y si te pones de perfil parece que le estás dando un beso a la Esfinge. O sea, había cola. O sea, había cola para ponerse ahí. Bueno, la obra de arte ha cambiado de significado y ahora nos encontramos con un montón de significados distintos. Yo voy a hablar también de esa idea de lo espiritual en el arte, de qué es lo espiritual en el arte, porque si hemos dicho que la obra de arte es una cosa en la que se mete lo artístico, yo hago una figura, pero ¿cómo sé qué es qué es lo artístico de este cuadro? O sea, lo artístico, ¿qué es? No, hombre, pues que está muy bien hecho. No, perdona, puede haber obras de arte que no estén muy bien hechas y sigan siendo artísticas. ¿Qué es? Claro, no lo podemos decir, porque a la obra de arte, a la idea de arte, en realidad, no le corresponde nada concreto. Si yo ahora digo, señalad una esfera, pues diríais eso o tal, pero en realidad eso es una cosa esférica. La esfera es una idea geométrica, son cuerpos con el cual todos los puntos están a la misma distancia de un centro, tal, esfera, pum, pero la esfera en sí no es nada, es una idea. Bueno, pues vamos con eso. Mi método es el del ladrón de tumbas, que una vez me dijeron en un sitio que yo era todo menos un historiador, porque un ladrón de tumbas es todo lo contrario que un historiador. Pero bueno, me gusta mucho esa idea de Carter, de que él iba con su lamparita, abre el agujero en la tumba, mete la lámpara y va... y de repente, imaginaros un sitio que ha estado cerrado 2000 años o 3000, hasta el aire es viejo. Abres un agujero, metes una lámpara y esperas a que la luz penetre. Yo creo que la luz va más despacio por ese agujero y te empieza a rebotar. Es como cuando estás en tu habitación con la luz apagada y al principio no ves nada y luego empiezas a ver cosas. Eso es una maravilla, porque es que las cosas se te van... Es una hierofanía, o sea, las cosas se te van mostrando. Es una cosa muy oriental, en realidad. Y se fue dejando llevar por esa aparición de cosas, por esas marcas. ¿Ves algo? Sí, maravillas. Bueno, pues yo
he cogido algunas maravillas con cierto desorden, como me caracteriza, y vamos a tirar por ahí. Luego ya vosotros pues, me increpáis o lo que queráis. A ver si conseguimos llegar a algún sitio. Vayamos entonces empezando con algunas cuestiones, intentando, como Howard Carter, iluminar esta cueva oscura. Yo cuando fui en las películas de Carter se le ve que fuma un tabaco que se llama Cleopatra. Y cuando fui al Cairo resulta que existe todavía. O sea, tengo un amigo allí que es conservador del museo y me manda cartones. Una cosa maravillosa. O sea, se pone Cleopatra. En fin, esas cosas. ¿Una obra de arte es una cosa o una idea? Bueno, vamos a empezar por eso. Si queréis, apuntáis y luego pues me decís, pues claro, es que las obras de arte tienen cuerpo o no les hace falta. Vamos con ello. Tenemos aquí la idea de... he cogido este fragmento de este Caravaggio. Claro, que nos está hablando de lo corporal, a más no poder. Pues claro que tiene cuerpo, mete el dedo y cree. Y claro, si lo ves en un Caravaggio, no es lo mismo que si lo ves en un mosaico bizantino, que es un señor así y tal. Es que es para eso. Es esa encarnación, que es una palabra fantástica y que no está en todos los idiomas, que es una palabra que, por ejemplo, los ingleses creo que no la tienen igual. Y que pertenece mucho a nuestra cultura. Claro, o bien es una cosa dentro de la cual se esconde algo más. Volveremos a esta obra y a comentar cosas de Zurbarán, porque voy a hablar un poquito de Zurbarán, porque claro, esto no es una oveja, o sea, esto es un templo, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. He traído un texto de María Zambrano, no sé si aquí es donde me toca leerlo, no. Para hablar de esa idea de la luz como cuerpo, la luz como templo y la luz como símbolo. Porque, claro, el problema de la luz, lo que nos divide y nos separa, es dos formas de pensar. Dos formas de pensar que en el siglo XIX eran, digamos, la de los países del norte y de los países meridionales, de Italia, de España, un poco de Francia, y el pensamiento nórdico. En una época anterior, y yo creo que es donde nace la formulación de este problema, es la comprensión que a través de Winkelmann principalmente se hace de Grecia y de Roma. Es decir, Grecia y Roma son blancas. Hoy sabemos que no, que el aspecto de los templos y de las esculturas griegas y, por tanto, romanas estaban policromadas, era mucho más oriental de lo que se cree, pero aun sabiendo esto, porque se sabía en el XIX, Alma Tadema tiene pinturas en las cuales representa a Platón a Fidias explicándole a sus discípulos el friso de los lapitas y centauros en el Partenón, y las figuras están completamente policromadas, es decir, en el siglo XIX ya se sabe que las figuras griegas y romanas y los templos estaban pintadas de colorines muy chillones. Sin embargo, para el pensamiento de la época conviene crear la idea de que Europa es blanca, de que Europa es una realidad incolora, porque en realidad Europa es una idea. Europa no es algo carnal, no es algo físico. Europa es una serie de valores. Por tanto, todos nuestros edificios públicos, el Congreso, el Capitolio, prácticamente en todo el mundo occidental, son blancos, cuando en realidad están siendo réplicas de unos templos y de unos edificios que eran mucho más orientales, como digo. Pero de ahí viene esa idea de que la filosofía es blanca, de que la filosofía es luz, que la filosofía es poner un foco delante de algo. Dice María Zambrano, en un texto que leeré después, si no se me pasa, que por esa razón es una idea preciosa, que por esa razón en Grecia no hay pintura y en España no hay filosofía, porque la luz del conocimiento en Grecia es una luz blanca que lo iguala todo, que lo borra todo, que no deja lugar a la sombra, mientras que en España se filosofa con el arte, se filosofa con la pintura, como podemos ver en esta maravillosa pieza de Velázquez, ese Don Pablo de Valladolid, también en el Museo del Prado, que además es una obra... ¿Dónde está? O sea, pero este señor, ¿dónde está? Si no está en ningún sitio concreto, parece que está con un croma, pero versión castellana, en marrón, porque no hay mobiliario, no hay paredes, simplemente la sombra nos indica que está ahí depositado. Para subrayar esta idea, un relato precioso de Gombrich en Los usos de las imágenes, que es un libro no muy conocido, no es de los más conocidos de Gombrich, pero que es precioso. Yo ahí descubrí que en mi casa tengo cuadros sopra sofito,
es decir, los cuadros para poner encima del sofá son cuadros soprasofito y existe una categoría. El primer cuadro soprasofito resulta que es el nacimiento de Venus, de Botticelli, y en el inventario de los Medici viene nombrado como cuadro soprasofito o sopradivano, porque tú te puedes sentar en un sofá y no das en la cabeza con el cuadro, de manera que, bueno, una maravilla. Pero Gombrich en este libro cuenta que cuando era niño en Dresde se le permitía visitar a una anciana, mujer culta, que tenía en su casa una copia del dinero de los talentos, el dinero de los tributos de Tiziano. Esa obra estaba en Dresde y la anciana había tenido sin duda acceso al conocimiento de esa obra. Sin embargo, ella prefería tener una copia en blanco y negro. Yo he puesto las dos, le he quitado el color a una para hacer el jueguecito. Ella prefería tener la versión en blanco y negro porque decía que el color le restaba espiritualidad. Claro, porque el color es lo carnal y porque el mundo de las ideas no tiene color. Y esa es una idea que en el arte se ha mantenido a lo largo de la historia. Igual que siempre se ha pensado que el dibujo era intelectual porque es línea y la línea no existe, la línea es una idea, y que la pintura era más carnal, era más material. Y ahí ha estado la pugna siempre entre los seguidores de Poussin y los seguidores de Rubens, entre otros, y batallas que han ido ganando unos y perdiendo otros sucesivamente. Bueno, por tanto, estamos hablando de al menos dos ideas, en realidad muchas más, pero que se podrían resumir en que existe una oposición entre cuerpo y alma, materia y espíritu, cosas e ideas, luz y sombra, y que esta oposición es algo más que un simple antagonismo formal. Es decir, que esta oposición es el lenguaje en torno al cual se construye el mensaje y la carga artística a lo largo de la historia. Para ilustrarlo he puesto este sencillo gráfico que estoy seguro que seguiréis estupendamente y que me he disfrutado enormemente haciéndolo para intentar que fuera lo más incomprensible posible. En principio empezaríamos con la idea de arte, no sé si me puedo levantar, sí, bueno, empezamos con lo de arte, cosa mental. Leonardo dice que una obra de arte es una cosa mental, lo cual está muy bien. Pero que hace referencia a algo otro, que probablemente es una idea. Luego, ¿el arte es una alegoría de otra cosa? Pues no sé, porque aquí está Platón y dice, a mí no me gustan las cosas. Y Kant dice, no, ni a mí, no, las cosas no. Claro, porque para Platón las cosas, la cama, es menos importante que la idea de cama. Es decir, la idea de cama, si todos nosotros pensamos ahora en una cama, todos pensad, cama. Cama, ya está. Cada uno ha pensado en una cama diferente. ¿Qué tienen en común las camas en las cuales habéis pensado? La idea de cama. Luego, para Platón, lo único de verdadero del asunto no es la cama en la que tú duermes, si el calor lo permite, o yo que vengo de Madrid, ni os cuento, sino la idea de cama. Eso es lo que nos permite diferenciar una cama de otra. La cama más rara, eso es una cama. Claro, luego para Platón la verdad no son las cosas, es decir, la obra de arte no tiene ningún valor porque es una cosa. Tendrá valor en tanto que haga referencia a una idea. Kant, más o menos, con algunos matices, está de acuerdo. Dice que tiene un significado asociado a un ritual, luego es un signo, pero en la modernidad el significado cambia, es decir, el significado de las cosas va variando, hasta el significado a veces hasta se pierde. El arte por el arte quiere decir que las obras, ¿puede haber una obra de arte que sea un significante sin significado? Pues claro que sí. Aquí tenemos a Magritte diciéndonos que esto no es una pipa, que en realidad está jugando. Hay un texto de Foucault maravilloso que nos explica que en realidad es un juego con dos tipos de lenguaje, pero bueno, la idea de que no es una pipa y tal. Bueno, y entonces, claro, llega Heidegger y que está ahí mirándonos con... Sí, tenía que ser un tipo gracioso. Entonces, el arte hoy ya no son cosas, sino ideas, y nos vuelve a esa idea de Platón. Esa es una obra de arte de Joseph Kosuth que se llama Una y tres sillas, que son una silla de verdad. Claro, ahora ahí es una foto, yo tenía que haber traído una silla. Ahí es una silla de verdad, la foto de una silla y la descripción del diccionario de lo que es una silla, una y tres sillas. En realidad, lo que nos está contando el artista es esa separación entre las partes de la obra de arte. He puesto ahí también el brillo este de Warhol, pues por lo del objeto y tal, y por rellenar. Claro,
Es que hay distintos tipos de luz, además. Ya empezamos a meternos un poco en faena aquí con nuestra pulcra maravillosa. Hay un tipo de luz que es una luz espiritual y un tipo de luz que es una luz corporal. Luz spiritualis, Dios, y lux corporalis, manifestación, expresión de Dios, o lo que es lo mismo entre la luz como sustancia espiritual y lumen como sustancia material. La luz del interior gótico a través del proceso de transformación que describe Víctor Nieto Alcalde en un libro maravilloso que lo cito ahí, La luz, símbolos y sistema visual, que es un libro delicioso. Se puede encontrar en librerías de viejo y a través de las redes estas de AV Books y tal. O sea, yo lo encontré así. Merece la pena, es maravilloso. De esa idea de que, claro, lo que hace la luz en realidad en la catedral es crear un ambiente fingido, crear un espacio fingido. En National Gallery, la película de las que os hablaba al principio, una de las guías, y la película recoge el fragmento en el que está guía una señora que tiene unas manos muy grandes, fijaros bien, cuenta lo de la luz, y lo cuenta de una forma muy bonita. Decía, pensad que en el siglo IX, X, en León o en York, la existencia de la gente, seguramente sería mejor en León que en York, era miserable. La gente pues, vivía 30 años, no salía de su pueblo porque lo más fácil era que se lo comiera un lobo, lo matara un vikingo, le robaran, no volviera nunca. Entonces la visión que tenían del mundo era tremendamente limitada. Por eso cuando entraban en una iglesia y los aromas, la luz filtrándose a través de las vidrieras, creando una especie de película en 3 dimensiones que iba moviéndose sobre las paredes, sobre los objetos, como maravillosamente explica César, les llevaban a pensar, no es que fueran estúpidos, pero es que ayudaba a pensar que, bueno, tal vez si soy bueno, si cumplo con las leyes de Dios, haya algo más. De manera que esa sugestión conseguida a través de la luz, de esa luz coloreada, claro que sí, corporal, en la catedral, era una luz completamente mística que ayudaba a reforzar esas creencias. Y aquí volvemos a la idea del color y el no color, porque estamos hablando de una luz coloreada, de una luz tremendamente carnal, tremendamente sensual, que es la que contribuye a crear este relato. En el principio fue la luz o fue el verbo, fue la palabra o fue la imagen. Vuelvo a poner este Zurbarán y traigo aquí una cita maravillosa de María Zambrano, me imagino que conocéis a María Zambrano, fantástica, filósofa, además es una pensadora que no es exactamente un filósofo al uso, porque igual que su amigo Ramón Gaya, e incluso también igual a veces que Ortega y Gasset, recurre a un lenguaje poético, pero es que ese lenguaje poético a María Zambrano le permite llegar a lo otro, que son las cosas que un lenguaje más científico, hablando de arte, pues se las deja fuera. De manera que la lectura de... Mira, he traído algunos lugares de la pintura de María Zambrano, es de Acanto, es maravilloso. Los libros de María Zambrano y de Ramón Gaya, y bueno, por supuesto los textos de Ortega, que también era un profundo conocedor del arte, más o menos están escritos de una forma parecida, hablan de las mismas cosas y son maravillosas. Y dice María Zambrano, no han existido santos pintores como poetas, pues la palabra se ha llevado el privilegio de la expresión de la vida de estas almas. Y es lástima que no haya habido santos pintores como sí poetas, porque de haberlo habido, quedaría destruida la opinión común de que la intensidad de la vida espiritual anula la corpórea, anula y destruye los sentidos. Y no basta la poesía de San Juan de la Cruz para deshacer tan menguado tópico. Yo cuando leí esto me pareció maravilloso de no ha habido santos pintores, es verdad, no ha habido santos pintores, pero sí poetas. Esa idea de que quizá en España sin quitarle un ápice de importancia a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa, nuestros santos tendrían que haber sido los pintores, tendría que haber sido San Zurbarán. Porque claro, lo místico, lo espiritual, se refleja perfectamente a través de esta obra, de estas obras, este San Francesco de Zurbarán. Y dice, voy a leeros el párrafo en el libro, yo no sé en verdad si Zurbarán se propuso darnos la visión de las cosas que corresponde a nuestros místicos, pero eso es exactamente lo que hizo. Y os leo, si me permitís.
Yo no sé si Zurbarán se propuso darnos la visión de las cosas que corresponde a nuestros místicos, pero lo hizo. Tremenda lección para todos los prerrafaelistas y allegados, para todos los que partiendo de la conciencia y sobre todo de los resultados de otro arte o de otra disciplina espiritual y pretenden igual en la pintura. Pues quiere la ley de las cosas que cada cual atienda a su juego, como Antón, el de la canción infantil, Antón Pirulero, y que solo sumergiéndose en la propia contemplación, es decir, en la contemplación que es parte de la lucha del propio oficio, se alcance un resultado equivalente. Las lanas de los hábitos frailunos, las mesas de pino, las sandalias, las manos y las caras pintadas con idéntica honradez nos son ofrecidas por Zurbarán con esa perfección que solo emana de los sacrificios perfectamente cumplidos. El sacrificio del cuerpo a la luz y de la luz doblegándose al entrar en el cuerpo sin destruirlo. Ahí lo tenéis. Nada se aniquila en su pintura. Así tenemos una especie de realidad superior a la que vemos y vivimos, porque nunca vemos la realidad como podríamos verla. Quizás solamente el místico alcance la visión más intensa. Maravilloso. Bueno, y en oposición a esto, pues me he permitido traer a un antimístico, a lo que yo considero que es el no haber entendido esa idea, y al conflicto que al oponer a Zurbarán y a las ideas que nos narra maravillosamente María Zambrano, encontramos con muchas banalidades de nuestro tiempo. Yo me encontré hace muchos años con este señor John Pawson, Sir John Pawson. Es un arquitecto minimalista británico, un arquitecto rico, de moda, en fin. Y es un tipo que, sobre todo, aparte de construir, lo que hace es rehabilitar. Tiene un concepto moderno, minimalista, al que él llama espiritual. Vamos a ver si estamos de acuerdo o si no. Para saber, aunque sea por eliminación, habíamos dicho antes que al arte no le corresponde nada concreto, pero a veces podemos encontrar las cosas un poco apartando lo que no es. Vamos a ver si el debate se encuentra en estos términos o si no. Esto es una foto del catálogo, que me lo compré, y no me arrepiento. Una construcción que celebra los rituales de la vida. ¿Qué rituales son esos y cómo se celebran dentro de una obra como la de John Pawson? La espiritualidad puesta en duda. Ahí está él, dentro de una de sus viviendas, de los espacios que él construye, blancos, impolutos, cegadores, y dice: el arquitecto, esto es de la revista de arquitectura, el arquitecto británico Sir John Pawson rememora sus primeros recuerdos arquitectónicos durante el desayuno en su cocina en West London, en Notting Hill, cuando éramos niños. Decía: cuando éramos niños solíamos ir a Fountains Abbey, eso está en York, son los restos de unas abadías góticas, merece la pena, o sea, Yorkshire merece unas vacaciones. Y las carreteras son espantosas, pero merece la pena. Bueno, pues este señor vivía enfrente de Fountains Abbey y Abbey Rivalux, ruinas monásticas cistercienses de Yorkshire, y allí me di cuenta de algo, dice John Pawson. Lo mejor de la arquitectura es que usted responde a ella físicamente, te hace sentir bien, dice él. Y me iba a haber traído una velita para encenderla aquí y hacer la cosa, pero me pareció que iba a ser pasarme. Pero vamos, lo podría haber hecho perfectamente. Porque dice: en el curso de una entrevista reciente en Nueva York, celebrada durante una comida en un restaurante de Soho, la conversación, como ocurre a menudo con Pawson, giró en torno a las dificultades de reconciliar las exigencias de un mayor éxito con el pausado proceso reflexivo acerca de lo que es apropiado hacer, o de lo que el proyecto quiere ser en el sentido que le daba Louis Kahn, cuando se trata de proyectos cada vez más grandes y complejos, bla, bla, bla. Bueno, el restaurante, dice la persona que le entrevista, era un revoltijo de paneles oscuros, cortinas aparatosas y una mezcolanza de mobiliario en grado suficiente para darle un dolor de cabeza a un minimalista militante. Es decir, sería un restaurante de moda como los que hay ahora por todas partes, que están llenos de cositas. Bueno, con la gentileza y desenvoltura que le caracteriza a Pawson, la gentileza y desenvoltura que le caracteriza, por el amor de Dios. Pawson no prestó la menor atención a todo aquello, porque él estaba en otra dimensión, ya sabéis, pero llegado el momento sacó su cámara de fotos, reparó en una sencilla
sencilla vela blanca colocada dentro de un vasito de cristal en el centro de la mesa y cuando se le acercó ligeramente una jarra de agua, la luz reflejada proyectó sobre el mantel blanco una penumbra muy particular. Sacó una fotografía, se puede ser cursi, como si su mirada hubiera trascendido todas las distracciones para detenerse en aquello que le proporcionase un estímulo visual. Hombre, si tienes 16 años, pues sí, vale, pero ya te quieren una foto con la velita, para que vean todos lo espiritual que eres. Es que en un momento que esto es como lo de la sensibilidad. Cuando oigáis la palabra sensibilidad, salís corriendo. O sea, cuando llega alguien de, no, es que es una persona con una gran sensibilidad. ¿Y eso qué es? Bueno, pues lo de... le hace una foto a la vela y no sé qué. Bueno, un de estímulo visual. Claro, bueno, pues, señores, lo espiritual es esto. O sea, lo de la foto a la velita es un poco cursi, señor Pawson. Pero es que luego le pillé, porque yo empecé a leer sobre Pawson y vi que nos mentía. Vi que era un embaucador, y os lo voy a decir. Claro, pues este Jerónimo Pérez de Zurbarán, este Jerónimo Pérez lo llevaron hace un par de años al Museo Lázaro Galdiano, que es un museo pequeñito en Madrid, un museo muy asequible, un museo precioso, y lo llevaron como obra invitada y lo pusieron en una sala pequeñita, como una habitación, como una octava parte de esto, una habitación muy pequeña. Era la única obra, el cuadro es grande. El cuadro es así. Y claro, la habitación estaba a oscuras. Solamente tenía un puntito de luz que iluminaba el hábito, de manera que no se veía nada más. Era como una aparición. O sea, te daban ganas de estar ahí toda la mañana. No te hacía falta ya nada más. O sea, entendías perfectamente lo que había querido hacer Zurbarán. Cómo había llenado de luz esa figura que era la que proyectaba la luz. Velitas y no sé qué. Claro, porque la luz es espiritual en tanto que tiene matices, en tanto que tiene sombras, en tanto que nos permite llegar a una revelación. Cuando la luz se hace tan intensa que lo borra todo, a lo que llegamos es a Malevich, y Malevich en realidad lo único que hace es dejar su propio cadáver. Es decir, es una página más de la historia del arte. Y el mejor ejemplo es que es la experiencia del propio Casimir Malevich. Cuando pinta el blanco sobre blanco, el negro sobre blanco, el cuadradito, el círculo, y ya se le acaba el repertorio, dice, bueno, pues ahora puedo dedicarme a otra cosa o hacer lo que hizo. Volver a pintar como un príncipe italiano del Renacimiento, y se hace el retrato suyo y de su mujer como si fuera un pintor italiano del Renacimiento. Es más, es muy bonito porque en el retrato que hace de su mujer, la decoración del vestido son todos los simbolitos suprematistas, es decir, todo el suprematismo místico y trascendente al final a lo que ha quedado reducido esa decoración de un vestido de señora. Con lo cual, esto es un punto y final, pero no nos conduce a una verdadera espiritual. Una verdadera dimensión espiritual de las cosas. Esta es una cocina de John Pawson. Ahí no se ha cocinado jamás, ni se va a cocinar, porque eso no es una cocina. Esto es una cocina. Esta es la cocina de la Universidad Laboral de Gijón, que cuando vino Marina Abramovic la vio y dijo, aquí tengo que hacer algo. ¿Y qué hizo? Un homenaje a Santa Teresa. Claro, porque también entre pucheros está el Señor. La cocina estaba así, no tuvo que tocar nada. Una obra maravillosa. Estuvo en la exposición Heroínas que se hizo, os recomiendo el catálogo de la exposición Heroínas, una exposición de artistas, todas mujeres, maravillosa, que se hizo conjuntamente entre Thyssen y lo que entonces era la Fundación Caja de Madrid, cuando colaboraban, y el catálogo se puede encontrar y es magnífico. Bueno, pues esta pieza, yo creo que sí, Marina Abramovic sí entendió perfectamente esa idea de lo espiritual como esto. Porque ¿esto qué es? Esto no es una lata de sopa de Andy Warhol, esto es un altar. Esto es un altar donde, como diría Ortega y Gasset, la realidad ha sido salvada. Porque esa es la función de la pintura. En estas imágenes del barroco español, los objetos son más que un puerro. O sea, esa imagen verdaderamente, dice Ortega y Gasset, y lo dice mucho más, y yo estoy de acuerdo, que en España toda la pintura es religiosa, toda. Y volviendo a este juego, esto está en Italia, en Urbino. Yo me acerqué a verlo hace unos años porque quería ver el cuadro. Es maravilloso, está en el Palazzo Ducale, que merece una visita, y es una témpera bastante grandecita, como de este tamaño.
Y yo fui con mi hijo, que entonces tenía 9 años, y bueno, y con mi mujer. Pero ya a él le estoy haciendo odiar el arte, o sea, le he hecho el Grand Tour con él, le he llevado 3 meses por Italia, papá, quiero un helado, o sea, ya odia el arte y ahora estamos intentando, mi mujer es editora, ahora estamos intentando que odie la literatura. Y vamos bastante bien. O sea, va a salir un tío de ciencias completo. Entonces, cuando estábamos en el museo, yo le preguntaba, Lucas, ¿qué le ves de la città ideale? Claro. ¿Qué le ves de raro? Que no hay gente. Joder, como que lo entrenado que lo tengo. Qué maravilla. Yo, claro, porque es una ciudad ideal. Y en una idea no se puede vivir, no se puede habitar una idea. Y esa es la idea fundamental. Y claro, ¿qué es lo que hace Pawson? Sitios inhabitables, ideas, casas que son ideas. Aquí abajo tengo 2 fotos del catálogo suyo en el que cogió una residencia victoriana en algún barrio de estos, en Kensington o por ahí, en un barrio de estos chulos de Londres, y lo convirtió en lo de la derecha. Bueno, pues, fijaros que hasta la chimenea, que tiene una repisilla, es lo primero que quita. Porque claro, habitar, o sea, los lugares son para habitarlos, si no, no son lugares. De manera que el habitar es lo que hace el lugar, lo que construye el lugar. Hay lugares porque los habitamos. Si me quitas la repisita donde yo pongo las cosas y se caen, pues es que me estás negando, o sea, me estás haciendo una casa que no es de nadie, que no es habitada, que no tiene nada mío, que no es, en definitiva. A mí, yo tengo esta casa en Londres y me hacen eso. Bueno, y he puesto también una imagen que aunque no aparecen en los textos de Benjamin, sí en sus archivos. Y en los libros de los pasajes, en el libro de los pasajes, Walter Benjamin tiene una cita maravillosa y dice algo así como ¿para cuántas cosas no habrá inventado fundas el siglo XIX? Dice que el siglo XIX era un siglo deseoso de habitar y que metía al hombre no en una casa, sino en un estuche. Idea preciosa. Decía que, claro, que el siglo XIX estaba lleno de cajas para zapatillas, para gafas, para pipas, para abanicos, para pañuelos, fundas, tapetes, alfombras, sobre alfombras, cortinas, visillos, cortinones. Es decir, la idea de la casa llena de cosas. Y Benjamin dice que hoy todo eso se ha perdido. Que la forma de habitar de hoy es la de los hoteles para los vivos y la de los tanatorios para los muertos. Y, claro, este es un baño de John Pawson. Ahora sí, aquí hay Zara Home. Aquí hay Zara Home en León. Sí. Bueno, pues daros una vuelta, porque han puesto, yo lo he visto ya en varios tal, hay un baño de tal, que parece de Pawson y tiene una especie de fregadero que es, de mármol, pero es esto. Y lo vi el otro día en Madrid y dije, hostias. Digo, esto es una sala de autopsias, me miró la dependiente así, claro, digo, porque esto no es crear un espacio habitar, esto es un espacio para la muerte, o sea, no tiene nada que ver. Tú fíjate este baño, o sea, es que la tapa ¿dónde está la tapa del baño? Claro, que no se vea, porque lo que está haciendo es negar, él dice que celebra los rituales de la vida. Pero si la parte más importante de nuestra vida la hacemos en el cuarto de baño, está el espejo donde nos miramos por la mañana y decimos, donde nos hacemos viejos, donde nos vemos lo cansados que estamos, es lo último que vemos por la noche y o sea, yo tengo una biblioteca en el baño y una vez conocí en México a un tipo, un Hohenlohe, que me dijo que él tenía armaduras de sus antepasados en el baño. Y yo le dije, claro que sí, es que es donde hay que tenerlas. Y yo, a mí no me caben, ni tengo antepasados ni con armaduras ni sin ellas, pero me encantaría una armadura en el baño. Claro que sí, si es que tiene que ser, es que un baño tiene que ser un sitio humano. Tiene que tener una proporción humana. Es que esa es la clave. O sea, está oculto el inodoro para que no piense que lo usas. Pero, hombre, por el amor de Dios, no vamos a entrar en detalles. Claro, las ideas no son habitables, no podemos habitar en una idea, no podemos habitar esa città ideale de Piero della Francesca, como no podemos habitar una casa en la que no podemos encontrar el armario. Jacques Tati tenía en Mi querido tío, cuando va a visitar la casa esa moderna y no entiende nada, y eso que es una casa moderna muy ingenua, porque es una casa de los años 70, pero todo es con botones, hasta las sirvientas en la película de Jacques Tati, la de Monocle, Mi tío, hasta las sirvientas de la casa van vestidas como si fueran enfermeras de hospital, porque lo que está relatando es un habitar enfermo.
Es decir, es la casa como un sitio enfermo. Es una idea maravillosa y aparece por todas partes, porque las ideas no son habitables porque en su deseo de pureza renuncian al cuerpo, a lo que las hace humanas. El arte en la modernidad renuncia al gozo por considerarlo impuro. Las edificaciones de Le Corbusier se alzan sobre pilotes pues porque no quieren tocar la tierra, porque los modernos no quieren tocar tierra como decían los griegos. Es una expresión griega, la de tocar madera, que es estar en contacto con la tierra, como decía Battiato. Como las de Pawson, eliminan la modesta repisa y ocultan con pavor el ineludible sanitario, pues es una cita con la vida. Fijaros qué bonito, ahora podéis decir en casa, perdonadme, tengo una cita con la vida. Con la finitud, con lo que somos. El arte moderno, tal vez espantado por las ideas de Adorno, no desea encarnarse. Y aquí es donde encontré yo lo de Pawson, que cada vez que puedo lo digo, y es los jerseys. Porque en la entrevista le siguen preguntando y tal, y él, dentro de su espiritualidad y de su modestia, dice que ha encontrado para él vestir una especie de hábito franciscano que a él le representa, que son los jerseys de Loro Piana. Claro, qué bien. De colores discretos, blancos o grises, los lleva con pantalones también de la misma casa y que le proporciona esa sensación de pobreza, espiritualidad que requiere para su trabajo. Nos ha fastidiado, macho. O sea, con 1.200 euros de jersey y cargándote a 14 carneritos para hacer un jersey, luego me vienes a vender, esto es como el que lleva la bolsa de Greta Thunberg y que se la compra en el Corte Inglés y dice que él es anticapitalista. Lo que me estás contando. Espiritualidad es esto. Eso de ahí arriba es el hábito de San Francesco en Asís, que está expuesto. Yo no sé si será, pero desde luego es verosímil. Es una maravilla, es un harapo. Es fantástico. Recuerda la película esta, la de Francesco Aguilare de Dio, que es fabulosa. Este San Francesco de Zurbarán y de nuevo este Agnus Dei de Zurbarán, porque eso es la espiritualidad a través de la luz y a través del arte. Lo de John Pawson en realidad es una trivialidad. Es un señor que es rico y que se compra jerseys de 1.000 y pico pavos y francamente en eso no hay ninguna espiritualidad. Ahí está el corderito, es una pena. Claro, a lo espiritual, en realidad, esta foto me encanta, no se llega vaciando, no se llega con el blanco puro, al menos en España, porque en el norte sí, es decir, en la pintura de Friedrich, como en este monje junto al mar, sí hay un camino en la pintura y en la abstracción que no pasa por París, que no pasa por esa pintura retiniana de los artistas parisinos, y que pasa por el vaciado del lienzo que, según Robert Rosenblum, conduce inevitablemente a la abstracción, es decir, en una abstracción totalmente espiritual, es decir, cuanto menos haya, cuanto más vacío, más está Dios. Esa es la idea. Para Rosenblum, el arte abstracto, tal y como lo entendemos aquí, empieza en esta obra que siendo un paisaje o una marina en la que no hay prácticamente nada, se convierte en una representación de lo sagrado, de lo divino, y he puesto aquí la foto de este gamberrete haciéndole aquí unas reverencias en un museo al blanco sobre blanco, y es decir, porque en las dos la idea de la representación de lo sagrado, pero esa representación de lo sagrado es la que le corresponde al arte y a la tradición del norte. En nuestra tradición lo sagrado se ha representado siempre de otra manera, más bien con lo lleno, y al contraponer estas dos cosas, es decir, se ha conseguido a través de la creación de los símbolos y a través de la luz coloreada, entre otras cosas. Al contraponer estas dos imágenes, lo que vemos es que no lo entendemos muy bien. Como uno de los últimos ejemplos, no sé cómo voy de tiempo ni nada, bueno, como uno de los últimos ejemplos tengo el de una iglesia católica en Alemania que quedó dañada en la Segunda Guerra Mundial y que le proponen a Sir John Pawson que la rehabilite, que la vuelva a convertir en un espacio sagrado. Claro, una iglesia barroca católica. Parece una tienda de Calvin Klein. Es decir, la vacía de todo. La vacía de todo. ¿La convierte ¿en qué la convierte? En una iglesia protestante. Es decir, en una estética en la que se llega a lo sagrado a través de otra cosa. A través de otra cosa distinta de la que se llega en una tradición cristiana barroca, contrarreformista, como es de la que somos, lo queramos o no, herederos. Dice aquí María Zambrano, de nuevo, en este texto maravilloso, algo que os contaba al principio, decía: pero si Grecia no desarrolló su pintura, fue porque su amor a la luz no lo permitió. La especie de luz que descubrió. El culto griego a la luz fue la diafanidad, la transparencia, que no puede dar origen a la pintura. Lo que le hemos pedido,
la pintura española, a la luz y a la visión, no nos ha conducido a la filosofía. No era la transparencia del pensamiento lo que buscábamos, sino en su lugar alguna otra cosa. El amor de la transparencia, de la diafanidad, conduce inexorablemente hacia el descubrimiento de la abstracción, de esa luz homogénea y sin sombras, donde las cosas ya no son las cosas reales, inmediatas, pasto de los sentidos. En el origen del amor a la luz que conduce a la filosofía está la renuncia a la visión sensorial y también la renuncia a la otra luz. La luz del pensamiento filosófico no es la luz viviente del sol, sino la claridad, principio de la vida, según Platón, el teólogo de esta luz, pero vida misma, no la vida en su integridad. Luz que no puede alumbrar ningún abismo sin reducirlo a lisa claridad, como tenéis aquí o como tenéis en esta iglesia protestante, esta pintura de Pieter Hans, interior de Burkert, en Utrecht. Bueno, pues es esa idea de esa iglesia en la que no hay nada. Lo contrario de la luz carnal, de la luz coloreada, es la luz blanca, lo que convierte a esa iglesia en una iglesia protestante. Por eso en Grecia no hay pintura, sino filosofía. Y por esa misma razón, la máxima expresión del pensamiento en España es, como nos recordaba María Zambrano, la pintura, es decir, aquel lenguaje que nace de la lucha entre la luz y la sombra. Muchísimas gracias a todos.